con solo 17, heredó un rancho en ruinas, y lo que descubrió transformó su vida en 100 millones. Miguel, un joven de 28 años, miraba con desesperanza cómo el polvo del desierto se tragaba los sueños de su pequeño pueblo en el norte de México. Desde niño, su vida había girado en torno a los campos donde sus padres trabajaban de sol a sol, cultivando la tierra con esfuerzo y dedicación. A veces, los murmullos de los vecinos llegaban hasta él, burlándose de su sueño de ser maker, de innovar en un lugar que ya había visto mejores días. Pero en su pecho ardía una llama de pasión y esperanza, la misma que su madre le había inoculado desde pequeño, el trabajo honesto, el sacrificio, y sobre todo, la familia. Un día, la vida de Miguel daría un giro inesperado. Mientras revisaba la correspondencia, encontró una carta amarillenta en un sobre arrugado. Era del notario, había heredado un rancho en ruinas de su abuelo, que solo le costaría 17 debido a las deudas acumuladas. El corazón de Miguel latió con fuerza, y su madre, siempre optimista, le apretó el brazo y le dijo, «Este es nuestro momento, hijo. No debemos dejarlo pasar». Sin embargo, esa chispa de esperanza enfrentó el desprecio de los vecinos. «Está loco. Eso es solo un montón de piedras», le decían. «Vende el rancho y compra comida, joven. No pierdas el tiempo». Miguel sentía las risas burlonas resonando en su mente, pero no iba a dejar que lo detuvieran. Con una mirada decidida, respondió en su mente, «El abuelo cultivó esta tierra, y yo también puedo hacerlo». El rancho era un lugar desolado. Lleno de escombros, pero también de recuerdos. Mientras limpiaba, encontró fotos de su abuelo con grandes cosechas y actos comunitarios. Aquellos documentos contaban historias de un hombre que había transformado el lugar en un paraíso productivo. La inspiración comenzó a brotar en su corazón. Pero no todo era fácil. Las deudas amenazaban con atraparlo y el juicio de los demás lo empujaba a la duda. Y entonces, en una visita a su abuela, escuchó relatos sobre la grandeza de aquel rancho. La abuela, con los ojos brillantes, le decía, «Tu abuelo nunca se rindió». Miguel soñaba alto, pero a la vez, se sentía atormentado por las expectativas de su madre, quien siempre había creído en él. Esa presión lo hizo dudar, le provocó un nudo en el estómago y cada día se sentía más pequeño frente a la inmensidad de la tarea que había tomado entre manos. Un día, cuando estaba a punto de renunciar, un grupo de amigos del pueblo se presentó, herramientas en mano y sonrisas en los rostros. «Estamos contigo, Miguel», dijeron. Fue una oleada de alegría y unidad que encendió su espíritu una vez más. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que se acercaba la inauguración del rancho, los secretos familiares emergieron, revelando rivalidades y traiciones que amenazaban con destrozar el vínculo que había forjado con su madre y abuela. En la última reunión familiar, Miguel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, reveló sus planes de expansión y éxito, pero un secreto oculto sobre su linaje dejó a todos en un incómodo silencio. ¿Realmente estaba listo para conocer todo lo que implicaba su herencia? La incertidumbre dejó un eco en su pecho, ansioso por descubrir la respuesta. Miguel no pudo dormir esa noche. La revelación del secreto familiar retumbaba en su cabeza como un tambor. ¿Qué significa esto? ¿Qué más hay en mi historia que no sé? Se dio vuelta en la cama, intentando apaciguar su mente. La voz de su abuela seguía resonando, «Las raíces son poderosas, Miguel. A veces, lo que encontramos en ellas puede cambiar nuestro destino».
Al amanecer, el aroma del café recién hecho se escapaba de la cocina, una mezcla de tradición y calidez que siempre lo había reconfortado. Su madre lo miraba con una mezcla de preocupación y esperanza. ¿Listo para la inauguración, hijo?, preguntó con voz suave, y Miguel asintió sin poder evitar una pequeña sonrisa. Era su momento, y no dejaba que nada lo detuviera, ni siquiera el misterioso secreto que se cernía sobre su cabeza. Con sus amigos a su lado, la emoción aumentó a medida que se preparaban para abrir las puertas del rancho. La desolación del lugar empezaba a transformarse en algo vibrante, lleno de vida y posibilidades. Plantas nuevas, decoraciones brillantes, y una pequeña área de juegos para los niños del pueblo, todo estaba listo. Miguel contempló en silencio la cosecha de su esfuerzo. Sin embargo, mientras la gente comenzaba a llegar, algo en su pecho lo inquietaba. ¿Y si el secreto de su linaje arruinaba todo lo que había construido? La mirada de algunos vecinos que habían sido escépticos lo ponía aún más nervioso. Se sentía expuesto, como si pudieran ver a través de su sonrisa esa incertidumbre que lo atormentaba. Entre risas y charla, un niño se acercó a Miguel y preguntó, ¿te gusta ser el dueño de este lugar? El inocente brillo en los ojos del pequeño logró que Miguel se detuviera un momento para reflexionar. Sí, a veces me pregunto si soy el hombre que este rancho necesita, contestó con voz temblorosa. La respuesta del niño lo tomó por sorpresa, si te gusta, entonces lo eres. Esa simple frase resonó profundamente en su corazón, llenándolo de determinación. La ceremonia de inauguración fue un éxito. La comunidad se unió en celebración, disfrutando de música, comida y la promesa de un futuro mejor. Pero mientras todos bailaban en un ambiente de alegría, Miguel sintió una sombra en la esquina del rancho. Allí estaba, un desconocido con un sombrero oscuro, observándolo fijamente. Su presencia causó un escalofrío en la espalda de Miguel. ¿Quién era y qué quería? El desconocido se acercó lentamente, y el bullicio de la celebración se desvaneció en el fondo. La expresión del hombre era seria, y en su mirada había una mezcla de admiración y desafío. «Eres Miguel, ¿verdad? Escuché que estás haciendo algo grande aquí», dijo con un tono intrigante. «¿Quién eres?», preguntó Miguel, tratando de mantener la calma. «No soy nadie, pero conozco los secretos de tu familia y, créeme, lo que descubras podría cambiarlo todo, y no siempre de la manera que esperas». El corazón de Miguel se detuvo por un instante. Las palabras caían como un peso en su pecho, y cada latido resonaba con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué secretos ocultos podría revelar ese hombre? La inauguración del rancho había comenzado como un sueño hecho realidad, pero ahora se transformaba en un campo de batalla entre el pasado y su deseo de un futuro. Con la incertidumbre creciendo en su interior, supo que debía enfrentarse a lo que venía. ¿Se atrevería a desenterrar los secretos que llevaban tanto tiempo ocultos? La pregunta le ardía en los labios, esperando la respuesta mientras el sonido de la celebración se desvanecía en el aire, como una brisa que augura tormenta. La intriga lo invadía, y el futuro estaba a punto de revelarse en sus manos. ¿Estaba listo para descubrirlo? Miguel no pudo quitarse la mirada del desconocido. Cada palabra del hombre se cernía sobre él como una nube oscura. «Conozco secretos de tu familia», había dicho. La curiosidad y el miedo mezclados en su interior emergían como una tormenta. ¿Qué secretos tan profundos se ocultaban en su linaje que amenazaban con desmoronar todo lo que había construido? El bullicio de la celebración continuaba, pero Miguel ya no escuchaba las risas ni la música. Todo se desvaneció ante el abrumador deseo de entender. Sin embargo, no podía ser imprudente. Aquella conversación podía cambiarlo todo, y no estaba seguro de quererlo. «¿Por qué crees que es el momento de revelarlo?», preguntó, con la voz apenas saliéndose de sus labios. El hombre se inclinó un poco más hacia él, y Miguel pudo sentir el aliento frío que desprendía, como si la sombra a su alrededor se alargara. «Lo que conoces no es todo. Tu familia ha estado marcada por decisiones, traiciones y elecciones que resonarán más allá de tus días. Pero, si eres quien creo que eres, hay cosas que necesitas saber».
Miguel sintió como si le apretaran el pecho. Esa sensación de incertidumbre aumentaba cada vez más, y apenas podía articular las palabras. ¿Dónde está mi abuelo? ¿Él sabía sobre esto? Tu abuelo desapareció, como muchos de los secretos que guardas, el desconocido respondió, dejando caer cada palabra con un peso aplastante. Miguel sintió un sudor frío recorrer su frente. Su abuelo había sido una figura enigmática, alguien que nunca hablaba de su pasado, pero siempre lo miraba con una mezcla de amor y miedo. Pero hay algo más, continuó el desconocido. Lo que heredas no es solo este rancho. Es algo que podría traer muchos problemas a tu vida. Las raíces se extienden más de lo que piensas, y no todos en la familia han tenido buenas intenciones. Mientras el hombre hablaba, las imágenes de su infancia, de historias contadas al caer la tarde junto a su abuela, se desdibujaban. ¿Qué futuro le deparaba esta nueva verdad? ¿Qué sacrificios habrían hecho sus padres y su abuelo por mantenerlo a salvo de todo lo que estaba a punto de descubrir? Miguel también entendía que la comunidad confiaba en él, y esa responsabilidad se sentía cada día más pesada. Si estás dispuesto a escuchar, ven a verme mañana a la vieja cabaña en la colina. Allí encontrarás respuestas, pero también confrontaciones. Serás parte de una historia que hasta ahora te ha sido negada, concluyó el desconocido, dando la vuelta y perdiéndose entre la multitud. Miguel sintió que le daban un soplo de aire. La celebración seguía en marcha, pero él ya no pertenecía a ese mundo. Pidió a su madre que lo disculpase, que necesitaba salir a tomar aire. Las palabras del hombre resonaban en su mente como un eco incesante, y su corazón latía con fuerza. Tenía que preparar su mente para lo que se avecinaba. La cabaña en la colina parecía más distante que nunca. Miguel miró hacia el horizonte, sintiendo por un momento que era todo lo que siempre había querido, atrapado entre la incertidumbre y la posibilidad. ¿Era este su destino? A la mañana siguiente, iba a enfrentarse a su historia, a los secretos que su familia había intentado esconder. Pero en lo más profundo de su corazón, también sabía que podría perderlo todo. ¿Se atrevería a descubrir lo que había estado oculto durante tanto tiempo? Las respuestas estaban a la vuelta de la esquina, empujando su valentía hacia límites desconocidos. La cabaña lo llamaba, y él sabía que sería un viaje sin retorno. El sol apenas despuntaba cuando Miguel dejó su casa, con el corazón golpeando como un tambor en su pecho. La cabaña en la colina se alzaba entre los árboles, misteriosa y silenciosa, como si guardara más sombras de las que él podría imaginar. La brisa fresca de la mañana apenas lograba aliviar el calor que brotaba de su agitación interna. Mientras subía el camino de tierra, recordó cada narración sobre su abuelo. Las historias de valentía, de amor y sacrificio lo acompañaban como fantasmas, y ahora pesaban sobre él con un nuevo significado. ¿Qué decisiones tomó para protegerme de esto?, se preguntó. La mirada del desconocido había sido una advertencia, un anticipo de lo que podría incomodarlo. Al llegar a la cabaña, Miguel se detuvo un instante. La madera añeja crujía bajo sus pies, y el aire olía a humedad y tierra. Era un lugar que había sido parte de su pasado, pero ahora se sentía ajeno, casi inquietante. Se quedó en el umbral, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo a la cabaña, sino a un abismo de verdades que tal vez nunca había querido conocer. Un golpe a la puerta hizo eco en el interior. La respuesta llegó casi inmediatamente. El desconocido aparecía en el umbral, luciendo aún más enigmático a la luz de la mañana. Bienvenido, Miguel. Estaba esperando por ti. Su tono, aunque firme, tenía un atisbo de compasión. ¿Por qué me traen aquí? ¿Qué es lo que tengo que saber? Miguel apenas podía contener la angustia. La curiosidad se mezclaba con un instinto que le decía que podía ser un grave error. Sin embargo, la necesidad de la verdad lo empujaba hacia adelante. Pasa, dijo el hombre, haciéndole un gesto para que entrara. Dentro, la cabaña era pequeña, y su decoración parecía sacada de otra época. Fotografías en sepia adornaban las paredes, y una serie de objetos misteriosos ocupaban estanterías polvorientas.
Miguel se sintió abrumado, como si cada objeto fuera un testigo mudo de la historia oculta de su familia. Tu abuelo vivió aquí, comenzó el desconocido. No solo fue un hombre de tierra y trabajo duro. También estaba inmerso en asuntos que nunca compartió. Se detuvo, observando la expresión de Miguel. Había cosas que estaban fuera de su control, aliados y enemigos con los que tuvo que lidiar. ¿Qué tipo de cosas? Miguel insistió, su voz resonando con impaciencia. Lo que heredaste va más allá del rancho. Hay una red de secretos que se han tejido por generaciones. Algo en tu familia debe ser desenterrado. Algo que, si no se revela pronto, puede destruir lo que has construido. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Las palabras del hombre eran como un hechizo, enredándolo en una trama de secretos. Miró a su alrededor. ¿Y si no quiero saber? ¿Qué pasaría? El desconocido sonrió, aunque su mirada era seria. Ignorarlo no lo hará desaparecer. Te seguirán hasta que tomes una decisión. Al final, lo que encuentres aquí podría ser tu salvación o tu ruina. Miguel sintió que su mente daba vueltas. La responsabilidad de todo lo que había heredado lo aplastaba. La idea de enfrentar la verdad podía ser devastadora, pero también era una oportunidad para entender su historia, cada parte de ella. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, cuestionó, la desconfianza aferrándose a su voz. Porque yo también soy parte del secreto, respondió el hombre, y en su tono había un eco de complicidad que sorprendió a Miguel. Estamos conectados, y juntos tendremos que lidiar con esto. Pero primero, necesitas saber lo que sucedió hace años, lo que obligó a tu abuelo a hacer decisiones difíciles. Mientras el hombre hablaba, Miguel sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Era un abismo al que no había decidido asomarse. ¿Estamos hablando de algo peligroso? Más de lo que imaginas, dijo el desconocido. Y esa es solo la punta del iceberg. Estás a punto de entrar a un mundo que no sabías que existía, un legado que trasciende lo que considerabas tu realidad. El aire se tornó denso, y Miguel supo que lo que iba a descubrir cambiaría no solo su vida, sino el rumbo de su familia. Pero aún había algo en su corazón que le decía que lo necesitaba. Con un último vistazo a la puerta, Miguel se preparó para el viaje que estaba a punto de emprender. La aventura apenas comenzaba, y el destino lo aguardaba entre sombras. Sin embargo, en su mente resonaba una pregunta cruda: ¿podría soportar la carga que se avecinaba? Las palabras del hombre resonaban en la mente de Miguel como un eco distorsionado. Más de lo que imaginas. Un legado que trasciende lo que considerabas tu realidad. Cada frase se mezclaba con la niebla de incertidumbre que envolvía su ser. Se encontraba en un cruce, un laberinto que prometía liberar verdades ocultas, pero también abrir viejas heridas que pensaba cerradas. Miguel respiró hondo y cruzó el umbral de la cabaña, olfateando el aire denso de historia y secretos. La luz del sol entraba débilmente a través de las ventanas polvorientas, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de madera. El hombre cerró la puerta tras él con un suave clic, como si sellara el comienzo de un viaje del que no había retorno. Permíteme mostrarte algo, dijo el desconocido, moviéndose hacia una esquina de la habitación donde había una caja vieja, cubierta con una manta descolorida. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Miguel sintió su corazón latir con fuerza mientras el hombre destapaba la caja, revelando una colección de objetos, recuerdos de un tiempo que parecía distante. Estas son pertenencias de tu abuelo, dijo el desconocido, sacando un viejo diario, sus páginas amarillentas llenas de anotaciones garabateadas. Él escribió sobre sus miedos, sus esperanzas, y las decisiones que tomaba para protegerte a ti y a los que amaba. Esto es solo el comienzo. Miguel tomó el diario, sintiendo el peso de la herencia en sus manos. Con cada pase de sus dedos sobre el papel, la angustia y la curación se entrelazaban. Abrió la primera página y sus ojos se llenaron de letras que parecían cobrar vida. Querido Miguel, comenzaba, y sus pensamientos volaron hacia un pasado que apenas conocía.
Si estás leyendo esto, continuaba el diario, es porque he partido de este mundo. Espero que nunca lleves la carga de lo que he enfrentado. Te he creado para que seas fuerte, tú eres el faro que mi luz dejó. Las lágrimas brotaron de sus ojos al leer cada palabra era un abrazo de su abuelo, un llamado a la valentía. El desconocido observaba en silencio, un espectador respetuoso de la revelación que se desarrollaba. Tus raíces son más profundas de lo que piensas, Miguel. Este diario te dará respuestas, sí. Pero hay más. Su voz se hizo sombría. Mucho más. Miguel cerró el diario, el sonido reverberando en el aire. ¿A qué te refieres? ¿Qué más hay? El hombre se acercó, abriendo un viejo mapa desgastado por el tiempo. Esto indica un lugar secreto, escondido detrás de las colinas. Tu abuelo siempre lo mantuvo a salvo. En ese lugar se encuentran elementos que podrían cambiar tu percepción de todo. ¿Por qué no me lo explicó? Miguel preguntó en un susurro, sintiendo el abismo de lo desconocido abrirse frente a él. Él no podía. Temía lo que encontrarías. Pero no hay otra opción. Este legado te necesita, Miguel. Comprender su esencia es la clave para proteger lo que amas. Miguel miró el mapa y su mente se llenó de imágenes, un viaje peligroso, una búsqueda que podría desafiar todo lo que había creído. El mismo miedo que lo había acompañado desde que llegó se convertía ahora en un impulso. Sabía que debía enfrentarse a su historia. ¿Estás listo para conocer la verdad?, preguntó el desconocido, su mirada intensa y penetrante, como si pudiera leer el alma de Miguel. Miguel sintió que el tiempo se detenía. Podía sentir el sudor frío en su frente y su respiración entrecortada, pero su determinación comenzó a tomar forma. Sí quiero saber, respondió finalmente, con una resolución que resonó en su voz. El extraño sonrió, arqueando una ceja. Entonces preparémonos. Lo que encontrarás cambiará tu futuro y tu comprensión sobre lo que significa ser parte de esta familia. Un escalofrío lo invadió mientras visualizaba el camino que se extendía ante él. Tenía que ir a ese lugar escondido, descubrir lo que quedó en el olvido. La promesa de aventuras, de misterios por desvelar, se cernía sobre la cabaña. Al salir por la puerta, el viento sopló suavemente, como si le dijera que el destino lo aguardaba. Miguel tomó un profundo aliento, su corazón latía con la intensidad de lo desconocido. Sin embargo, dentro de él florecía una chispa de esperanza. La travesía había comenzado, pero algo en su interior le susurraba que la historia de su familia estaba a punto de revelarse de una manera que nunca había imaginado. Con cada paso que daba hacia las colinas, una pregunta persistía en su mente: ¿qué conexiones con el pasado había heredado que podrían cambiar no solo su vida, sino el futuro de todos los que amaba? Miguel avanzaba con determinación hacia las colinas, con el mapa arrugado en la mano y el corazón palpitando en su pecho. Cada paso parecía resonar en el suelo, como si la tierra misma le respondiera a su llamado. El aire fresco y ligero lo llenaba de energía, mientras los árboles susurraban entre sí, como si guardaran secretos que solo él estaba destinado a descubrir. El viento acariciaba su rostro y le traía consigo fragancias de tierra húmeda y hojas secas. En su mente, la imagen de su abuelo apareció una y otra vez, como si su sombra lo guiara en este camino incierto. ¿Qué estuviste escondiendo, abuelo?, pensaba, sintiendo una conexión abrumadora con aquel que había vivido e imaginado un legado tan poderoso. A medida que se acercaba al punto marcado en el mapa, el paisaje cambiaba gradualmente. Las colinas, antes suaves y acogedoras, se tornaban más abruptas y misteriosas. La vegetación se espesaba, formando un bosque frondoso que parecía absorber la luz del sol. Cada crujido de ramas bajo sus pies lo llenaba de inquietud y curiosidad. Finalmente, Miguel topó con un claro. En el centro, como un monumento olvidado por el tiempo, se alzaba una cabaña en ruinas. Las paredes de madera estaban cubiertas de hiedra y moho, los cristales de las ventanas destrozados relucían como ojos perdidos. Era un lugar que respiraba historias, parecía que el mismo aire exhalaba recuerdos de un pasado lejano. «Es aquí», murmuró, mordiéndose el labio.
Sus manos temblaban al acercarse a la entrada desvencijada. La cabaña parecía haber estado esperando su llegada, como un anciano que no se había rendido, guardando esperanzas en su interior. Miguel cruzó el umbral, el sonido de la puerta chirriante resonó como un eco en su corazón. Dentro, había polvo acumulado y telarañas que cubrían cada rincón. A pesar del estado de abandono, sentía que la esencia de su abuelo aún vibraba en las paredes. Se acercó a una mesa de madera, que aún se sostenía firme. En ella, encontró un viejo cofre, igualmente cubierto de polvo y olvidos. Sin pensarlo, lo abrió y sus ojos se iluminaron al ver su contenido: cartas, fotografías desvanecidas y objetos personales que estaban cargados de emociones. Cada pieza era un fragmento de la vida de su abuelo, de las decisiones que lo llevaron a construir su mundo. «Esto es increíble», susurró, tocando con delicadeza una fotografía de un rancho. En la imagen, un edificio robusto y vibrante, rodeado de campos fértiles y árboles frutales. El rancho que una vez había sido la felicidad de su familia, ahora era solo polvo y recuerdos. Pero en su interior, Miguel comenzaba a vislumbrar la posibilidad de recuperar lo que se había perdido. Mientras examinaba las cartas, se encontró con una que parecía ser muy especial. La letra era familiar, y al leerla, sintió que su abuelo le hablaba directamente, transmitiéndole conocimientos y la fuerza para levantarse nuevamente. La carta finalizaba con una revelación impactante: «Nunca subestimes el poder de la tierra en la que plantas tus sueños». El corazón de Miguel se llenó de determinación. La búsqueda de su legado no solo involucraba entender el pasado, sino también restaurar el futuro. ¿Podría realmente revivir aquel rancho? ¿Podría convertir las ruinas en algo magnífico, tal como lo soñó su abuelo? El desafío se dibujaba ante él, grande y abrumador. Sin embargo, una chispa interior emergió. Miguel sabía que debía regresar, hablar con expertos, hacer planes y reunir recursos. La idea de un viaje hacia lo desconocido ya se había iniciado, pero ahora la visión era más clara. Mientras salía de la cabaña, un pensamiento persistente se instaló en su mente: ¿y si todo esto es solo el principio? Al mirar el horizonte, una sensación de posibilidad lo envolvió. Había un mundo a descubrir, y lo que quedaba de su abuelo necesitaba ser reclamado. El legado no solo marcaba su historia, podía redefinir su destino, y justo cuando comenzaba a caminar de vuelta, un destello en la distancia captó su atención. Era el rayo de luz de un nuevo día. Sin embargo, también parecía ser un aviso, una promesa. ¿Qué más se escondía en esas colinas? ¿Qué otros secretos debía descubrir? El camino se bifurcaba, y una nueva aventura lo esperaba, ansiosa por revelar la verdadera herencia que cambiaría su vida para siempre. El día despertaba con un resplandor dorado, y Miguel sentía que ese nuevo sol traía consigo respuestas. Caminó con paso firme, el eco de sus sueños resonando en su mente. «Todo lo que necesito está aquí», se repetía a sí mismo, mientras los árboles lo observaban como viejos amigos, comunicándole su apoyo silencioso. Al llegar a su hogar, el bullicio de su calle lo envolvió. Los vecinos ya estaban despiertos, cada uno con sus propias historias, sus propias luchas. Sin embargo, la mente de Miguel estaba centrada en una sola cosa: el rancho. Recordaba las palabras de su abuelo, llenas de magia y esperanza. El poder de la tierra resonaban en su corazón, y decidió que ya era hora de hablar con su madre. Ella lo aguardaba en la cocina, el aroma del café recién hecho impregnando el aire. Pero hoy era diferente. Miguel tenía un propósito, un fuego que ardía dentro de él. Se sentó frente a ella, sus manos temblando ligeramente. «Mamá, necesito hablar sobre el rancho». Los ojos de su madre se iluminaron al pronunciar la palabra rancho, como si una parte de su alma volviera a cobrar vida. «¿Qué has encontrado, hijo?», preguntó, con un tono de expectación. Le relató sobre la cabaña, las cartas y la promesa de restaurar lo que alguna vez fue un hogar. Ella sintió, su expresión mezclando nostalgia y esperanza. «Tu abuelo amaba esa tierra. Siempre creí que había algo en ella, algo que nunca supimos».
Miguel sintió una ola de entusiasmo recorriendo su cuerpo. Quiero que vayamos juntos a verlo, necesitamos entender lo que realmente sucedió, lo que dejó atrás. Su madre dudó un instante. Es arriesgado, no sé si aún queda algo allí. Pero en su voz había una incredulidad que Miguel percibió como una esperanza velada. Lo haremos juntos, mamá. Este es nuestro legado. Después de algunos días de preparación, recogieron lo esencial, herramientas, provisiones y, sobre todo, el mapa que marcaba el camino hacia el rancho. Cada kilómetro que recorrían traía consigo un aire cargado de emociones. Miguel podía sentir la historia palpitar entre las piedras y los arbustos. Era un viaje hacia el pasado, pero sobre todo, hacia el futuro. Cuando finalmente llegaron al rancho, el espectáculo que los recibió fue a la vez hermoso y devastador. Un mar de maleza cubría lo que una vez celebrara risas y fiestas. Se acercaron con cautela, cada paso desenterrando memorias olvidadas. Esto es más que un edificio, es nuestra historia, murmuró Miguel, mientras sus ojos recorrían el paisaje. Encontró una entrada cubierta por ramas y hojas caídas, como si sus sueños estuvieran escondidos esperando a ser liberados. Dentro, el polvo y la oscuridad le daban un aire de misterio. Pero él sabía que lo que buscaba estaba allí. ¿Ves? Esto puede resurgir. Podemos cambiarlo todo. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Es posible, Miguel. Si nos unimos, podemos hacerlo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Miguel se acercó a una ventana rota, tomando una bocanada de aire fresco. Es ahora o nunca, pensó. Había un camino lleno de retos por delante, pero también un mundo rebosante de oportunidades. Justo cuando sentía que todo cobraba sentido, un ruido interrumpió su pensamiento. Provenía de la parte trasera del rancho. Una sombra se movía entre la maleza, y el corazón de Miguel se aceleró. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz resonando con un eco de desafío. El sonido se detuvo de inmediato, y todo quedó en silencio. El miedo y la curiosidad se apoderaron de él. ¿Qué era eso?, le preguntó su madre, con un temor palpable en su voz. Aunque Miguel sentía que su corazón latía con fuerza, había una chispa de emoción. No lo sé, pero debo averiguarlo. Esto es solo el comienzo. ¿Iba a encontrar algo que pudiera cambiar sus vidas nuevamente? El misterio estaba a la vista, listo para desvelarse. Miguel contuvo la respiración, su mirada fija en la maleza que se movía con suavidad. La luz del atardecer iluminaba tenuemente el espacio, creando sombras que danzaban a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, temeroso y emocionado a la vez. No te alejes de mí, le susurró a su madre, y se acercó a la sombra. Con cada paso, Miguel sentía una mezcla de valentía y vulnerabilidad. La curiosidad lo empujaba, como si la tierra misma le estuviera susurrando secretos. Cuando llegó al lugar de donde venía el sonido, se agachó, empujando unas ramas a un lado. Y allí, entre las hojas secas, encontró un pequeño perro asustado. Sus ojos, grandes y tristes, lo miraban con un asomo de confianza. «Mira, mamá», exclamó Miguel, con una sonrisa llena de sorpresa. «No estás solo, pequeño. Estás a salvo ahora». La madre se acercó, el miedo en sus ojos convirtiéndose en ternura. «Creo que este pequeño también busca un hogar», dijo ella, acariciando al perro con suavidad. Miguel sintió una conexión instantánea. Necesitamos llamarlo sombra, como el misterio que nos rodea. Ella sonrió, recordando quizás a su abuelo, quien siempre había amado a los animales. Mientras jugaban con el nuevo salvado, la emoción de Miguel creció. «Mamá, esto es un buen comienzo. Si podemos rescatarlo, también podemos rescatar este rancho». La idea chisporroteaba en su mente. Decidieron llevar a Sombra adentro. Abrieron una de las puertas que crujía al tocar, revelando un interior desgastado pero lleno de posibilidades. La casa olía a moho y abandono, pero a Miguel le parecía que aún conservaba destellos de lo que había sido.
Las paredes estaban cubiertas de polvo, pero él podía imaginar cómo las risas de su infancia habrían resonado aquí. Vamos a limpiar, proclamó, y su madre asintió, entusiasmada. Juntos comenzaron a recoger los desechos y a desempolvar los muebles olvidados. Con cada objeto que sacaban, una parte de su historia volvía a la vida. Al caer la noche, con Sombra descansando a sus pies, llegaron a una habitación que les resultó familiar. En una esquina, había un viejo baúl que parecía haber sido olvidado en el tiempo. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, lo abrió. Dentro encontró cartas y fotos, voces del pasado que lo llamaban. Sus manos temblaban al sostener una fotografía de su abuelo con una gran sonrisa, rodeado de flores y la tierra que ahora deseaba restaurar. Esto es lo que realmente importa. No solo el rancho, sino lo que representaba para nuestra familia, dijo, con la emoción haciéndose eco en su voz. Su madre se unió a él, mirando las imágenes con lágrimas en los ojos, cada una desenterrando recuerdos que parecían estar enterrados junto con la casa. ¿Quién diría que algo tan viejo podría traer tanto consuelo?, murmuró su madre, y Miguel asintió, sintiendo la conexión entre su pasado y su futuro más fuerte que nunca. Había algo espectacular esperando ser descubierto, y estaba en sus manos. Mientras la luna aparecía, bañando el rancho con luz plateada, Miguel supo que algo grande estaba por suceder. Justo en ese instante, una ráfaga de viento sopló, haciendo que una hoja arrugada volara hacia él. La recogió y vio que era un mapa antiguo, con anotaciones en un idioma que no reconocía. Mamá, mira esto, ¿qué significará? Un nuevo misterio se presentaba ante ellos, y su corazón se llenó de determinación. Estaban listos para descubrirlo. Pero Miguel no podía sacudirse la sensación de que, más allá de este nuevo enigma, había algo aún más grande en juego. Con una chispa de entusiasmo, Miguel sabía que su aventura apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones esperaban en ese mapa? ¿Podría transformar su legado familiar en algo que cambiaría sus vidas para siempre? La mañana siguiente llegó con un aire fresco y revitalizante. Miguel se despertó antes que el sol, la emoción del mapa palpitando en su mente. Con Sombra a los pies de su cama, apenas pudo contenerse. Hoy vamos a descubrir algo grande, le dijo al perro, que movió la cola en respuesta, como si entendiera la magnitud de la misión. Desayunó rápidamente, apenas prestando atención a las palabras de aliento de su madre. Ella notó su inquietud y no pudo evitar sonreír. Parece que tienes un tesoro en mente, ¿verdad?, dijo con una mezcla de cariño y curiosidad. Miguel asintió con fervor. Sí, mamá. El mapa podría llevarnos a algo importante. Empezaron a desenrollar el viejo mapa en la mesa del comedor. Era frágil, con marcas y trazos que parecían formar rutas. Aquí hay una X, señaló Miguel. ¿Qué crees que hay ahí? Su madre se acercó, estudiando cada línea. Parece que se dirige a la parte más antigua del rancho, donde la tierra es más rica. Con determinación, decidieron que ese sería su primer destino. Tras vestirse y preparar un par de bocadillos, los dos salieron al campo. El sol ya estaba alto, y el brillo del día le otorgaba vida a la tierra. Sombra correteaba felizmente a su lado, mientras Miguel sentía que cada paso lo acercaba a algo significativo. Al llegar a la zona indicada en el mapa, la belleza del lugar capturó su atención. Rodeados de árboles robustos y un silencio casi reverente, se sentaron en el suelo, desafiando la piel rugosa de la tierra. Buscando entre la maleza y las piedras, Miguel se detenía de vez en cuando para inspeccionar cada sonido o movimiento que la naturaleza ofrecía. ¿Que si no encontramos nada?, preguntó su madre, la esperanza y el miedo bailando entre sus palabras. No importa, respondió Miguel. Ya hemos encontrado a Sombra, y esto es parte de nuestro camino. Ella sintió que las palabras de su hijo eran como un bálsamo, reconfortándola en su lucha interna. Siguieron hurgando en el suelo, moviendo hojas secas y viejas ramas. De repente, un brillo capturó la vista de Miguel. Se agachó y desenterró un pequeño cofre cubierto de tierra.
Su corazón se aceleró. «Mamá, mira esto», gritó mientras desenterraba el objeto con cuidado. El cofre, adornado con dibujos, no le era completamente desconocido. Miguel recordaba ver algo similar en las historias de su abuelo. Con un fuerte tirón, consiguió abrirlo, revelando piezas de metal y joyas antiguas. Su boca se abrió en asombro. Esto podría ser valioso», murmuró su madre, sin poder ocultar la incredulidad en su voz. Miguel asintió, sintiendo que cada latido en su pecho realzaba ese momento. «Pero no solo eso, mamá. Esto puede ser una señal de que estamos en el camino correcto». Sin embargo, en medio del éxtasis, una nube oscura se dibujó en su mente. ¿Qué pasaría si alguien había estado buscando este tesoro? Con el corazón en la garganta, miró a su madre. ¿Y si no somos los únicos que sabemos de esto? Ella palideció ante la posibilidad, pero la chispa de aventura en los ojos de Miguel no se apagó. Mientras reflexionaban sobre el significado del hallazgo, el aire pareció cambiar. Un sonido distante interrumpió su momento. Las ramas crujían, y Miguel se volvió hacia la dirección del ruido. «¿Qué fue eso?», susurró, sintiendo como un escalofrío atravesaba su espina dorsal. La llegada de este nuevo misterio, junto con el temor de los posibles peligros, colisionaba en su interior. Miguel sintió que la aventura había tomado un giro inesperado, enfrentándose no solo a antiguos secretos, sino también a la incertidumbre de lo que vendría. La vida que una vez pensaron que habían heredado había comenzado a transformarse en algo mucho más complejo que lo que estaba oculto en la sombra de su descubrimiento. La luz del amanecer se filtraba entre las hojas, bañando a Miguel y a su madre en un resplandor dorado. Después de días de trabajar duro, cada rincón del rancho comenzaba a cobrar vida nuevamente, y con cada ladrido de sombra, la esperanza se sentía más viva que nunca. Las alegrías de la restauración eran palpables, pero el eco del descubrimiento del cofre aún resonaba en sus mentes. «Tenemos que ser cautelosos, mami», dijo Miguel, su voz un murmullo entremezclado con el canto de los pájaros. «Este tesoro podría atraer a algunos que no tienen buenas intenciones». Su madre, con la mirada firme, respondió: «Lo sé, hijo. Pero esto es un nuevo comienzo para nosotros. Sombra y este rancho son nuestra oportunidad para renacer». Sus palabras eran como un bálsamo para Miguel, energizándolo para enfrentar lo que estaba por venir. Con el tesoro parcialmente escondido, emprendieron la tarea de restaurar el rancho mientras lo mantenían en secreto. Los vecinos, que habían mirado con escepticismo al principio, empezaron a notar los cambios. Las flores comenzaban a florecer, y los campos que antes eran solo polvo ahora mostraban brotes verdes. La risa de los niños del pueblo resonaba como música, y Miguel sentía como la comunidad se unía nuevamente, despertando la vitalidad que habían perdido. Pero Miguel no podía sacudirse la sensación de que el pasado intentaba atraparlo. Durante la noche, sus sueños estaban llenos de imágenes de su abuelo, del desconocido en la inauguración y de la promesa del cofre. Había una carga que debía liberar, y sabía que esa verdad lo esperaba por descubrir. Decidió que era hora de enfrentar lo que se había guardado tanto tiempo. Un día, bajo la luz del sol, reunió a algunos amigos del pueblo para hablar de su herencia. La escena era perfecta, todos sentados alrededor de una mesa bien adornada con comida y risas, pero el aire estaba cargado de ansiedad. «Quiero compartir algo con ustedes», comenzó Miguel, su corazón latiendo con fuerza. «He encontrado algo valioso, no solo adornos y metales, sino piezas de nuestro pasado que pueden cambiar nuestro futuro». Sus amigos lo miraron incrédulos, y eso encendió un fuego dentro de él. «Lo que quiero es que trabajemos juntos, no solo para restaurar este rancho, sino para redescubrir lo que somos como comunidad». Las palabras resonaron en el corazón de ellos. Con el tiempo, Miguel fue capaz de contagiarle su pasión. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en unión. Trabajaron arduamente. Plantaron, arreglaron la casa, hicieron un pequeño mercado donde los productores locales podían vender sus productos. El rancho renació,
brillando como un faro de esperanza. Días después, mientras estaban en medio de una jornada de trabajo, un ruido interrumpió la paz, haciendo que todos se detuvieran en seco. Un grupo de hombres aparecieron a lo lejos, sus sombras se alargaban amenazadoramente. Miguel sintió que el corazón se le encogía. Eran los primeros en encontrarse con el secreto del cofre, pero también la materialización de sus peores temores. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Miguel, con una voz que resonó en el aire como un desafío. Los hombres se rieron. ¿Crees que pueden mantenerlo oculto? Lo que encontraron no les pertenece. Vuelvan a sus vidas antes de hacerse daño, dijo uno de ellos, dando un paso adelante. Miguel sintió que la adrenalina corría en su sangre. No estaba solo, su madre y sus amigos estaban junto a él. Este rancho es parte de nuestra historia, de nuestro legado. Y no se lo dejaremos a nadie, respondió con firmeza. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por la determinación del joven. Entonces, una voz profunda pero tranquilizadora interrumpió, revelando un grupo de vecinos que se habían unido al movimiento para defender lo que consideraban suyo. No permitiremos que toquen lo que hemos construido juntos, dijo uno de ellos, un anciano del pueblo que muchos respetaban. Esa fue la chispa que encendió una lucha. La comunidad estaba lista para defender su hogar, el rancho que Miguel había transformado en un símbolo de esperanza. La confrontación no fue solo un enfrentamiento físico, sino una batalla de ideales, la comunidad unida contra aquellos que querían tomar lo que les pertenecía por derecho. Finalmente, tras intensas horas de discusiones y decisiones, el grupo de hombres se replegó. Entendieron que no podrían romper el espíritu comunitario que había renacido. Fue un triunfo vibrante, uno cimentado en el trabajo, el amor y el apoyo mutuo. Miguel y su madre, con lágrimas de alegría en los ojos, se fundieron en un abrazo, sintiendo la fuerza que habían construido juntos. Con el tiempo, la noticia del rancho se expandió más allá del pueblo, trayendo esperanza a otros lugares. Miguel comenzó a ofrecer talleres sobre agricultura responsable y emprendimiento local, creando un legado no solo para su familia, sino para toda la comunidad. El rancho se convirtió en un punto de encuentro, en un símbolo de superación y unión. Su abuelo, de alguna manera, había dejado un legado de cambio que Miguel había tomado en sus propias manos. No era solo un rancho restaurado, era un testimonio del poder de la familia, la comunidad y la valentía de enfrentar lo desconocido. Cuando el sol se ocultaba cada tarde, Miguel miraba hacia el horizonte. Había aprendido a ser el hombre que el rancho necesitaba. Esto es solo el comienzo, pensó, mientras sonreía ante la vasta tierra que era su hogar. La vida había transformado a Miguel, llevándolo desde un joven perdido a un líder apasionado. Había encontrado su camino y, más importante aún, había descubierto el poder de sus raíces y la fuerza de su legado. Ahora, tú también tienes la oportunidad de ser parte de esta historia. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se inspiren. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final, y si conoces a alguien que necesita ver esta transformación, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Juntos, hacemos la diferencia.